Bien, mis amados, bienvenidos a este devocional, un amanecer con el Espíritu Santo, con nuestro amado Espíritu Santo. A Él le damos la gloria, la honra, la adoración, la exaltación. A Él le reconocemos como nuestro Dios. Así como el Señor Jesús estuvo pendiente de sus discípulos y hizo tantos milagros, tantas bondades en su momento. Ahora el Espíritu Santo lo hace con nosotros. Él está pendiente de nuestras vidas, de todo lo que nos falta, de todo lo que necesitamos. Él cubre nuestras necesidades. El Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros y entre nosotros. Cuando dice con nosotros, habla de internamente y en nosotros colectivamente. Así que bienvenidos a este tiempo. Vamos a continuar con estos temas que ya hemos iniciado y que la verdad son temas muy apasionantes, son temas de grande bendición para nosotros como el pueblo de Dios, como sus hijos, y somos los que estamos aprendiéndole a Dios todo lo que Él siempre ha querido entregarnos, todo lo que Él siempre ha querido que nosotros aprendamos de Él y lo practiquemos. Porque una cosa es la teoría y la teoría pueda que esté bien, pero la práctica muchas veces no está bien. Y es en esa práctica donde a veces nosotros oramos de una manera como no es coherente. Muchas veces nuestras oraciones no son coherentes desde el punto de vista que a veces exigimos o oramos como si nosotros practicáramos. Por eso este tema que estamos tratando acerca de los principios establecidos por Dios para obtener una abundancia. La pregunta es, ¿quién no quiere abundancia? Todos queremos abundancia, pero para ello, esa abundancia en Dios, para poderla tener, hay que reunir unos requisitos, y todos lo podemos hacer. O sea, Dios nunca nos va a pedir algo o que hagamos algo que no podemos. Él conoce nuestras capacidades. Él conoce nuestro proceder. Él sabe lo que creó. Él sabe lo que formó. Y les quiero comentar algo que nosotros como creación de Dios somos los únicos, las únicas criaturas creadas con voluntad propia. O sea, cuando Dios nos creó, nos permitió vivir una vida con Él, pero para Él. Eso es muy diferente. Una vida con Él, pero para Él. Una vida donde uno pueda decir, voy a vivir para Dios porque deseo vivir para Dios, porque quiero vivir para Dios. ¿Sí? Entonces muchas veces nosotros queremos, pero nos quedamos cortos cuando se trata de hacerlo. Entonces, vivir para Dios es algo muy importante, demasiado importante. Y hacerlo nos garantiza a nosotros una vida extraordinaria, una vida diferente a todos los demás. Y cuando digo a todos los demás es cualquier persona que verdaderamente quiera vivir en Dios y para Dios, ¿sí? Cualquier persona puede hacer lo que Dios manda.
Nadie tiene la excusa de pronto de decir, no, yo no tengo esa capacidad o yo no puedo. Se van a dar cuenta que sí. Vamos a leer, por favor, libro de Malaquías, libro de Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3. ¿Sí? Vamos a estar leyendo desde el versículo número 10 hasta el versículo 12. Malaquías 3 del 10 al 12. Tomen apunte, por favor. Dice así: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vía en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Cuando se habla de principios para tener abundancia, es necesario hablar de lo que Dios establece para que esa abundancia se materialice. Dios siempre ha querido vernos prosperados, vernos personas que tengamos lo necesario, lo suficiente y también más que lo suficiente. Por eso, cuando uno tiene una mala conexión con el dinero desde el corazón, por ejemplo, una persona que a todo momento está pensando, uy, ¿cuánto me costó este desayuno? Uy, ¿cuánto me costó este almuerzo? Uy, tan caros estos zapatos. No, el mercado está muy costoso. Cuando una persona habla ese lenguaje sin darse cuenta, está teniendo una mala conexión con el dinero, porque todo lo está viendo un gasto y a todo le pone un precio y le quita el valor. A todo le pone un precio, pero le quita el valor. Por ejemplo, un desayuno tiene un precio, pero el valor es el gusto, el deleite de haberlo podido consumir. Igual un par de zapatos que usted los está usando, entonces usted le pone precio, pero le quita el valor de que se va a ver mejor, de que está protegiendo sus pies, de que está mejorando su calidad de vida. O al pagar un mercado, usted le pone el precio, pero le quita el valor. ¿Cuál es el valor? El saber que usted le está cumpliendo a su familia y así sucesivamente. Entonces, cuando una persona está tiene mala conexión con el dinero, siempre está pensando que lo pierde, siempre está pensando que lo gastó y no que lo invirtió. Cuando Dios estableció eh, el diezmo como parte de la ley, porque al principio no era parte de la ley. Al principio, la primera persona que diezmó fue Abraham y diezmó por revelación, no por la ley, no como un trueque, no como quien le da a Dios para que Dios me dé a mí, no, sino que Dios lo estableció, lo afirmó para que nosotros, que somos hijos de Dios, que vivimos en fe, actuemos en fe, aún en la parte de la economía.
Nuestra economía es fe. De hecho, alguien decía que el dinero del cielo se llama fe, porque son misterios. Como Dios a nosotros, su pueblo, nos da un mandamiento, una orden, porque Él quiere retribuir. O sea, el diezmo no es una cantidad de dinero, aunque sí es una cantidad de dinero, pero el diezmo es el diezmo, o sea, el 10% de una cantidad. Pero Dios no lo ve como cantidad. ¿Cómo ve Dios un diezmo? Él lo ve como obediencia, lo ve como entrenamiento, lo ve como la forma de podernos educar a nosotros para que Él nos pueda bendecir como quiere bendecirnos. Pero antes de ahondar en el tema, por favor, inclinemos nuestros rostros por un instante, pidámosle a Dios su bendición, que nos dé claridad en este tema y que cuando lo empecemos a practicar, para quienes ya lo han hecho, pero quienes nunca lo han hecho porque todavía siguen chocados con el dinero, siguen chocados con la idea. Entonces lo toman como un concepto, lo toman y lo aprendieron de alguien, porque todos queremos darle a Dios algo, pero alguien le enseñó a retener, alguien le enseñó que no era necesario, alguien le enseñó mal. Por eso cuando Dios va a visitar a Adán, después de que Adán pecó, Dios va a visitar a Adán y dice que Adán se escondió detrás de un árbol. Y Dios le dijo, cuando empezó a llamar a Adán, le decía, ¿dónde estás tú? Y cuando Adán se vio descubierto, entonces le dice a Dios, Señor, es que estamos desnudos y por eso nos escondimos. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Entonces uno no aprende porque sí. Uno lo que practica lo aprendió de algo o de alguien. Por favor, inclinemos el rostro y oremos y pidámosle a Dios esta su bendición. Amado Dios y Padre de los cielos, Padre de toda criatura, Creador maravilloso, extraordinario. Gracias por permitirnos acercarnos en este hermoso día ante ti, Señor. Hacerlo con gratitud, agradecerlo, hacerlo desde nuestro corazón, con una intención, Señor. Queremos estar aquí delante de ti. No somos ni queremos ser personas religiosas que oramos porque nos toca, sino que oramos porque queremos. Porque el tener comunión contigo, Señor, es lo mejor, como cuando hay una relación de amistad, de noviazgo, de matrimonio, de familia, Señor. Queremos aprender a entablar esa comunicación contigo, una comunicación amena, agradable, una comunicación de doble vía, Señor. Gracias porque tú siempre estás ahí pendiente de nosotros, aún de nuestros más mínimos, eh, de nuestras más mínimas necesidades, Señor del cielo. Tú todo lo ves, tú todo lo entiendes y aún no está una palabra en nuestra lengua cuando ya tú la sabes toda, Señor. Tú conoces aún nuestras intenciones, nuestros pensamientos, los lees desde lejos, Señor. Y nos alegra saber que tú eres así, un Dios omnipresente, un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, un Dios que te hiciste hombre en Cristo Jesús y te acercaste a nosotros, las criaturas, los que por muchos años íbamos en contravía de tu voluntad, íbamos haciendo todo lo contrario y enojados y molestos, Señor,
con, con la religión, con las creencias, con las filosofías, porque no nos hallábamos, Señor, pero ahora entendemos que fuiste tú el que nos buscaste. Fuiste tú el Señor el que de entre muchos nos escogiste a nosotros para salvación, para prosperidad, para integridad, para darnos una familia, para darnos un propósito de vida, oh Dios. Mil gracias. Mil gracias por ese trabajo que has hecho con tus manos, con tu boca, con tu Espíritu Santo, con tu palabra, con el sacrificio de tu Hijo Jesús. Mil gracias, Señor, por las personas que pusiste a nuestro lado y las que se anexarán en el transcurso de nuestra vida, Señor. Gracias porque con ellos aprendemos que la vida es maravillosa, que la vida es extraordinaria, que la vida vale la pena vivirla, Señor, con sus altibajos, con sus alegrías, también con sus tristezas, con sus ganancias, con sus pérdidas, Señor. Mil gracias, Dios, por este tema que vamos a tratar y del cual tú nos has venido hablando, Dios, acerca de esa abundancia, de esa prosperidad, una prosperidad que solo tú puedes dar. Como dice tu palabra, que las riquezas que vienen de parte de ti, Señor, no añaden tristeza con ella, porque hay muchas personas que lo pueden tener todo, Señor, materialmente, pero no tienen paz en su corazón, no tienen la alegría, no están rodeados de personas porque esa abundancia los ha llevado a la soledad, los ha llevado a un fracaso de matrimonio, de familia, Señor, de vida, Padre. Nosotros queremos ser prósperos, una prosperidad sana, una prosperidad bien habida, una prosperidad, Señor, que venga de parte tuya, Señor. Y te agradecemos, Dios, te agradecemos porque eres tú el que nos enseñas a administrar. Eres tú el que nos enseñas que es necesario, Dios, tener claridad en los conceptos, en las ideas, en lo que hacemos en el día a día. Gracias por los que ya llegamos a estas plataformas, por los que se unirán luego, Señor, aún por aquellos que seguirán esta transmisión. Te rogamos que esa unción tuya permanezca en estas enseñanzas, que cuando lleguen a alguna persona, Dios, donde quiera que sea y en el tiempo que sea, Señor, que las personas sientan que se les está hablando a título personal, que esta palabra no es para alguien, esta palabra es para mí, Señor. Esta palabra es para nosotros que nos estás hablando a cada uno a nivel personal, Dios. En el nombre de Jesús, en tus manos quedamos, Dios, para hacer lo que tú nos mandaste hacer. Gracias, Señor. Amén. Bueno, mis amados, Malaquías capítulo 3, versículos 10 al 12. Voy a volver a leer para que los que ingresaron luego puedan tener claridad de qué vamos a hablar. Dice así: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Si no os abriré, y probadme, dice Dios, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra bien el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Esta es una palabra maravillosa. Y quiero que ustedes observen que en estos 3 versículos se repite la palabra Jehová de los ejércitos. Se repite en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque Dios quiere afirmar. Cuando pasa algo así, cuando el Señor Jesús decía de cierto, Él quería era afirmar una verdad. Él quería que quedara muy claro, como cuando usted y yo le enseñamos a un niño y a veces le necesitamos repetirle ciertas cosas. Entonces,
quiero que anoten lo siguiente, y es una pregunta. ¿El diezmo es una ley de obras o es una ley del espíritu? Porque muchos cristianos, bajo la falsa pretensión de ser personas muy versadas, muy estudiadas, muy capacitadas, como que lo entienden todo a la perfección, buscan argumentos en la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento para justificar el no dar los diezmos a Dios. ¿Sí? Muchas veces son los que saben mucho y otras veces son los que quieren ignorar todo. De estas dos clases de personas, los que justifican no hacerlo y los que prefieren no aprender para no hacerlo. Entonces es Dios mismo quien está dando un mandamiento a sus hijos. Y Él dice que traigamos los diezmos ante Él, sin que esto sea una opción o una alternativa. Es una instrucción, es una demanda de Dios para nosotros, su pueblo. Entonces, por favor, anoten esto. El primer argumento que muchos se plantean para sí mismos para no diezmar es que el diezmo es un mandato de la ley. Y todos sabemos que la ley vino más de 1000 años después de Abraham con Moisés. Más de 1000 años. ¿Usted se puede imaginar eso? O sea que entre Abraham, que fue el primer diezmador, y Moisés, pasaron más de 1100 años, según la historia bíblica. O sea que muchas personas practicaron el diezmo antes de la ley, no solo Abraham, porque él se lo traspasó a sus hijos, a Isaac y luego a Jacob, y Jacob a sus hijos, y así sucesivamente, hasta que se volvió ley, porque cuando Dios quiere hacer algo, primero lo prueba, y si ve que es bueno, lo afirma y lo deja como ley. ¿Mm? Entonces, el Señor Jesús no vino a abolir ningún aspecto ni moral ni espiritual que fuera de la ley, sino que las leyes religiosas que ligaban al creyente a las obras lo hacían para justificación y para la salvación y no en fe, porque anteriormente era haz esto y recibes esto. Ahora en nosotros es cree en esto y recibes esto. La pregunta sería, ¿qué es más difícil? ¿Hacer o creer? ¿O qué es más fácil? ¿Hacer o creer? Era más fácil hacer, porque cuando usted hacía, sabía que tenía un premio, una recompensa. Al estar ahora en fe, es yo doy esto y espero en Dios. Espero en Dios, porque de cierto Dios le adjudicó a la ley del diezmo siete, siete promesas que las vamos a ver. Entonces, si nosotros argumentamos que ya no es necesario diezmar porque es una obra del nuevo pacto, ¿sí? Porque los diezmos estaban era ordenados en la ley y no en la gracia. Entonces tampoco sería necesario respetar el resto de los mandamientos de la ley. Como por ejemplo, la ley dice no matarás o no robarás o no codiciarás los bienes ajenos. Entonces, si se abolió la ley del diezmo, también debía de abolirse en estas leyes. Pero ¿por qué las seguimos practicando? ¿Por qué sentimos que todavía están vigentes? Porque son leyes espirituales, ¿sí? Entonces, aunque estas cosas estaban escritas en las tablas de la ley,
Entonces, noten que en el Nuevo Testamento continúan. Dios no abolió, el Señor Jesús no abolió, no quitó. Él nunca minimizó la ley, simplemente le dio la norma, le hizo ver lo que nosotros no veíamos, los beneficios. Entonces, los diezmos no son de la ley, son de la fe, son de la gracia, porque se empezó a practicar desde antes de la ley. La ley lo que hizo fue como establecerla, pero ya se estaba practicando. Toda persona nacemos con conciencia y hay niños y hay adolescentes que a la perfección, obedientes, juiciosos, pero cuando conocen la ley, entonces se dan cuenta que vinieron haciendo algo que ellos desconocían que era una ley. Entonces, cuando se dan cuenta que estaban operando bajo una ley, se sienten satisfechos porque dicen, ay, no estoy mal. O sea, estoy haciendo las cosas bien. ¿Mm? Cualquier persona, aunque desconozca que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántas personas conoce usted que son buenos hijos, excelentes hijos? Yo en lo personal conozco a varios, excelentes hijos, y todo les va bien. Y son personas longevas, y son personas muy sanas, y son personas de bien. Practicaron una ley aunque la desconocían. Así pasa con el diezmo. El diezmo simplemente lo que hizo Dios con la ley fue afirmarlo para que se volviera una ley, pero no una ley por obligación, sino una ley de fe, una ley de amor. Entonces, el primer diezmador fue Abraham y lo hizo por cientos de años hasta que Dios dio la ley, 1100 años aproximadamente. Abraham dio los diezmos ¿de qué? De una victoria. Él dio los diezmos de una victoria. Él no dio los diezmos de algo que se encontró, de algo que él no trabajó, no. Él llegaba de la victoria de haber vencido a 5 reyes. Y cuando él recoge el botín de toda esa lucha, entonces lo que dice es, le voy a dar a Dios la 10ª parte de lo que logré ganar. Entonces, no había ninguna ley que obligara a Abraham a entregar sus diezmos. Él lo hizo por revelación. Él lo hizo por gratitud. Él no se sentía obligado. De hecho, no había nadie quien lo obligara. Él mismo se obligó en fe, en amor. Para dejar de diezmar, no hacen falta muchos argumentos ni versículos bíblicos. Solo basta con darle rienda suelta a un corazón mezquino, porque así es una persona que no da, es una persona indispuesta a dar, está atado al dinero, está atado a la mezquindad. Vuelvo y repito, una persona que siempre le pone precio a todo, le quita el valor del beneficio. Entonces no se necesitan buscar excusas para no usar las finanzas. Es porque todavía no tiene su corazón en el reino de Dios. Está usando el reino de Dios para algo, pero no ha entendido que del reino de Dios proviene todo. Entonces, una persona que no da el diezmo simplemente es una decisión de no dar. Ningún versículo en la Biblia será suficiente para convencer a Dios de que Dios se equivocó, porque eso es lo que está haciendo una persona cuando no entrega su diezmo. Le está diciendo a Dios, Señor, te equivocaste. En los milagros de sanidad estás bien.
En restaurar mi familia, perfecto, Señor. En hacer que mi hijo salga de las drogas, Señor, excelente. Y en eso yo creo en ti. Señor, yo creo en tu palabra cuando habla de promesas, pero en la parte del diezmo no creo. ¿Mm? Y esto es tremendo, mis amados. Luz Clelia, ¿qué piensa al respecto? Que a veces se cree unas partes, pero no todo. ¿Qué piensa? ¿Qué nos podría decir, por favor? Usted en su sabiduría, en su amor, en su obediencia, porque ella es fiel, Luz Clelia. Pues mi pastor, la que su merced dice que la Biblia tiene su contexto y todo es para obediencia. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos queremos acomodar la palabra de Dios a nuestra manera de vivir, de pensar, pero la Biblia es la Biblia, la palabra de Dios es una sola y hay que pues obedecerla, ni quitarle ni ponerle. No es a nuestro acomodo, así no nos guste. Yo tengo un dicho y se lo digo también a mis hijas, el pecado es pecado a donde sea y como sea. Así sea en mi vida, en mi casa, el pecado es pecado y la obediencia también tiene bendición. Eso es lo que aprendí. Perfecto, Luz. Muchas gracias. Así son las cosas, claritas. Y Dios habla claro. Dios siempre nos habla claro. Pero cuando uno no quiere oír, cuando uno por ahí no es, como que este mensaje no, este no va, pero otros sí van. Entonces, estamos divididos. El dinero nos divide cuando uno necesita aprender de Dios. Por eso, muchas veces el pueblo de Dios no es próspero, no es próspero. Saben versículos de la Biblia, saben oraciones hermosas, pero la obediencia en esta área del diezmo, por ahí no es. Por eso estamos hablando, es palabra de Dios. Y aquí estamos hablando al público. Y aquí estamos hablando eh, al aire libre y para todo mundo. Porque no podemos enseñar unas cosas y otras no, sino la palabra de Dios es toda, como acaba de decir Luz Clelia, sin añadirle, tampoco sin quitarle. Y no es que le quitemos un fragmento a la Biblia, no, no, no. Es que le quitemos la interpretación, es que le quitemos las promesas. Y el único ser que no quiere ver bendecida la obra de Dios es el diablo. Así clarito. El único que no quiere ver prosperada la iglesia es el diablo. Entonces, cuando una persona no practica la palabra del Señor, prácticamente le está quitando bendición a la obra de Dios, a la extensión del reino de Dios. Porque Dios vio que era bueno el diezmo, le aprobó esta decisión a Abraham y la afirmó colocándola en la ley. No porque empezara a existir de ahí en adelante, no. Es porque ya existía. Solo lo que se hizo fue afirmarla y hacerlo norma, porque era bueno. De Abraham es la única persona en la Biblia que se dice que él era riquísimo en oro, en plata y en ganado. Tenía muchos criados, tenía mucha abundancia, demasiado. Entonces, el diezmo es uno de los secretos para tener abundancia en esta vida. Vamos a ver, por favor, anoten lo siguiente. El diezmo es la llave para abrir la puerta de la prosperidad financiera. Muchos creyentes desconocen el principio del diezmo como una llave de Dios para abrir la puerta de la prosperidad financiera. El Señor dice en este pasaje bíblico que traigamos
¿Sí ve? Traigamos todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en su casa. La casa de Dios, el templo, la capilla, el lugar donde usted se congrega. El diezmo y la ofrenda quitan la maldición que vino sobre la tierra desde el pecado de Adán. Cuando Adán pecó, la tierra fue maldita y todo lo que producía una tierra atada en maldición está confinado a esa misma maldición. Entonces, ¿qué hace el diezmo? Rompe esa maldición y desata bendición sobre la tierra. O sea que el diezmo garantiza el alimento en una casa. Usted es la casa de Dios. Usted es el templo de Dios. Para que haya vida en usted, dentro de usted debe hacer algo fuera de usted y es dar. Por eso, cuando el Señor habla acerca de traer los diezmos, nos da unas razones, nos da unas razones. En pocas palabras, a todo ser humano le conviene diezmar para que haya alimento, para que haya abundancia en su vida. ¿Sí? A toda persona nos conviene diezmar, a todos, sin excepción. A todos nos conviene dar el diezmo. ¿Por qué? Porque son de esas normas, son de esas bendiciones que Dios siempre ha querido darnos a nosotros, sus hijos, su iglesia, para que nos vaya bien, para que no estemos bregando con cosas que de pronto uno dice, wow, ¿por qué fulano sí y yo no? ¿No? Es que nuestra abundancia tiene unos parámetros. Hay un devorador que quiere quitarnos. Cuando usted ve el pasaje, cuando Abraham diezma, dice que le salió al encuentro el rey, ¿sí? El rey de Sodoma le salió al encuentro, porque siempre que usted tiene una semilla para sembrarla, va a haber oposición. Siempre va a haber oposición. Entonces, es un espíritu devorador de finanzas. Es un espíritu como el de Egipto que esclaviza. Es un espíritu que no se puede reprender con oraciones, sino con obediencia. Es de la única manera que ese enemigo de la escasez se vaya. Usted puede orar lo que quiera y con todo el respeto lo digo, pero es una realidad. Una persona que, Señor, yo reprendo la escasez, yo reprendo la ruina. Amado, no es un espíritu, es una acción. O sea, esto no es de reprender. ¿Por qué? Porque no se va a ir de esa manera. El Señor dice, yo reprenderé por vosotros al devorador. ¿Se da cuenta? O sea, nosotros no lo podemos reprender. Esa escasez, esa ruina, esa pobreza, esa dejación, eso no es cuestión de oración, es cuestión de obediencia, obediencia. ¿Mm? Entonces quiero que por favor anoten las bendiciones, las promesas que están escritas ahí en la palabra del Señor. ¿Sí? Vamos a leer. Dice el versículo número 10. En primer lugar dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Después dice el Señor, probadme ahora en esto. ¿Y qué se prueba? Yo les hago una pregunta. Cuando ustedes compran un artefacto, un, puede ser un equipo de sonido, no sé, un celular, algún aparato, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? ¿Lo pagamos y después lo probamos? ¿O primero lo probamos y al ver que está bueno, lo pagamos? Dios qué dice, probadme en esto. La primera promesa es, si no os abriré las ventanas de los cielos para que se derrame bendición hasta que sobreabunde. Es extraordinario. Las ventanas de los cielos, nada más y nada menos.
A veces uno pide que se abra una puertica. A veces decimos una puerta de trabajo. A veces decimos una puerta de oportunidad de un negocio. ¿Sí? Señor, que me regalen algo. Señor, que no sé, que me perdonen una deuda. Señor, que me aumenten el salario. A todo eso nosotros le llamamos puertas de oportunidades financieras. Pero mire, aquí está el secreto. Dios quiere abrirnos las ventanas de los cielos y derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Divinamente la Biblia podría decir hasta que abunde, pero dice sobreabunde, o sea que haya más de lo necesario. Les voy a contar una pequeña anécdota de una parejita de esposos que fuimos en algún momento con mi esposita a visitar hace muchos años. Les voy a hablar de más de 30 y algo de años. Fue en el año 90, 91. Y estábamos allí con esta parejita y entonces una pobreza pero absoluta. O sea, cuando uno iba a visitarlos debía llevar con que lo atendieran aún, porque no había. Y el muchacho trabajaba y todo, pero no, es que no se le veía. Lo que se ganaba como a muchos, dice, no alcanza. Pues en ese tiempo no alcanzaba. Bueno, eso era lo que pasaba. Resulta que en la iglesia donde asistíamos, porque yo también asistí allí un tiempo, eh, el pastor hacía una canasta de amor. Había una canasta donde él pedía que alguien llevara algo para darle un mercado a personas necesitadas. Entonces, ellos siempre llevaban sal. Ella, la esposita que de nombre Rocío, eh, ella decía, no, yo siempre llevo sal. Yo no puedo faltar, yo no pienso en aceite, no pienso en arroz, no pienso en azúcar, no, yo siempre llevo sal. Entonces yo le dije a ella, le dije, pónganle cuidado, cómo ustedes tienen sal hasta, no, tienen mucha sal. Y le dije a ella, por favor, vaya a su cocina y traiga la sal que encuentre. Amados, mire, ella llegó con 4,5 kilos. ¿Qué hace una parejita de esposos con un niño que apenas yo creo que no tenía 3 añitos el bebé? ¿Qué hace una familia con 4,5 kilos de sal? Y ellos entendieron ese día que de lo que uno siembra, recoge. O sea, si ella hubiera sembrado sal y arroz y aceite y no sé, papas o alguna otra cosa, de todo lo que estaba sembrando tendría abundancia. Recuerdo que a este joven se le iluminó todo, a ella también dijeron, esto es increíble, nunca lo habíamos visto así. ¿Qué era lo que más había en esa cocina, en esa familia? Sal. ¿Qué era lo que ellos daban siempre? Sal. Por eso, amados de Dios, esto no es un capricho de Dios, no es un capricho, es una de las formas que Él tiene para darle abundancia a su pueblo. Pero hasta que nosotros no lo entendamos y lo practiquemos, no va a pasar nada. ¿Sabe cuántas oraciones Dios nos puede evitar? Sí, así como lo está escuchando, usted dirá, "Ah, Dios quiere que no ore". Sí, es que hay cosas por las que no hay que orar, solo hay que hacer, hay que practicar. ¿Para qué ora por abundancia si usted es un mal administrador? Dios no le confía abundancia a personas que no saben administrar, que no saben retener, que no saben organizar su economía. Pero a veces oramos, Señor, dame, como si estuviéramos preparados, como si practicáramos. Dios no es contraproducente, jamás.
Y luego dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Ese devorador que usted dice, es que la plata se me va como agua entre los dedos. Es que el dinero no me alcanza. Y empieza la persona a renegar al gobierno, a renegar, es que si hubiera nacido en una mejor familia, es que si no me hubieran sacado de ese trabajo, es que si me hubieran dado ese ascenso. O sea, la persona empieza a pelear consigo mismo y con los que están a su alrededor. Hay personas hasta maldicen la cantidad de hijos que tienen. Uy, si no hubiéramos tenido tantos hijos. No, no se trata de eso. Se trata de administración. Cuando Dios le entregó los talentos, la parábola que contó el Señor Jesús, que a uno le dio 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. Luego dice, y a cada uno le dio conforme a su capacidad. Entonces no era cuestión de cantidad, sino de capacidad de entendimiento, capacidad de administración. Hay personas que tienen un lenguaje, no alcanza, no hay, no tengo, y le agregan el no puedo. ¿Por qué? Porque es cuestión de mentalidad, no de cantidad, no de cantidad. Si usted mira retrospectivamente así, su vida, dése cuenta, lo verá que usted pudo haber sido muchas veces rico, muchas veces millonario, pero hubo oportunidades que no las supo aprovechar. Hubo dineros que no los supo administrar, los despilfarró. Y yo en lo personal conozco unas pocas personas que una de ellas ganaba chances, ganaba loterías, no la lotería completa, ganaba como fracciones, números. Yo no entiendo cómo es eso, pero ganaban dinero. Y tan pronto ganaban dinero, ya no había familia, ya no, ellos se dedicaban era a pasear, a comer exquisito, a comprar ropa de marca, a impresionarse y así a disfrutar ellos. Y qué tristeza, porque nunca hubo una propiedad. Nunca hubo un activo, nunca pensar en el futuro, siempre pensaron en el momento, en el momento. Y eso es muy lamentable, amados. Dios preparó la abundancia para nosotros, su pueblo, para nosotros, su iglesia. Por favor, por favor, hoy tome una decisión. Diga, Señor, me voy a poner a cuentas contigo. Esto me conviene, lo voy a hacer primero porque me conviene. Y con el tiempo, mire, usted se va a dar cuenta que se le va a revelar la palabra, se le va a revelar este mensaje de vida. En lugar de aprender a no hacer, aprenda a hacer. Por favor, no le aprenda a los que no hacen. De eso hay mucho. Hay mucha gente, aún por las redes sociales, enseñando como si fuera la octava maravilla, enseñando a no hacer, a no obedecer, en lugar de uno decir, le voy a aprender, no solo a los que lo hacen, sino que tienen resultados con lo que hacen. Luego el Señor dice, no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vía en el campo será estéril, lo dice Dios. O sea, se va toda esterilidad, toda esa esterilidad, todo lo que no deja producir. Y no se habla solamente de la esterilidad de un hombre, una mujer, no, se habla de un campo que sea fértil, se habla de un trabajo que sea productivo, se habla de un emprendimiento que tenga resultados, se habla de una vida donde las personas disfrutan lo que hacen. Dice, vale la pena servirle a Dios, vale la pena obedecerle a Dios, porque se va la esterilidad, se van todos esos problemitas, eso que no deja dar frutos. Y luego dice el Señor, y todas las naciones os dirán bienaventurados, pero hay personas que no son bienvenidas, hay personas que no son muy amadas, no son valoradas.
Al contrario, no, 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 que no venga. Pero hay personas que son tan afables, son tan agraciadas, que dice, ojalá venga, ojalá venga. Ayer estábamos visitando una familia con mi esposa, una señora estaba delicadita de salud, pero a la media hora dijo a mis pastores debieran venir todos los días a mi casa, porque es que ya no siento ese malestar que sentía. Ya no siento esa carga, esa pesadez. Ella se empezó a organizar y como en media hora ya estaba lúcida, lúcida. Y ella fue la que dijo esa expresión. Los pastores debieran venir todos los días a mi casa, porque es que ya no tengo el mal que tenía. Como 3 días duró que no se podía ni levantar. Y la visita la reanimó. La visita, ella decía, no, es que ya me siento bien, no me duele nada, amados de Dios. Pero hay personas que no, no, ojalá que no venga porque no, eso deja es una ruina, deja una escasez de, sí, como que hay personas, ¿verdad? Que lamentablemente no se siente ese respaldo porque no hay esa unción de Dios. Amado, atraiga bendición. Vuélvase confiable para Dios. Vuélvase confiable para Dios. Hoy usted lo puede hacer. Dice, todas las naciones nos dirán bienaventurados, porque seremos como tierra deseable, como tierra deseable. ¿Usted imagina eso? Que deseen tenerlo, que deseen hablar con usted, que deseen bendecirle su vida, porque usted se volvió confiable para Dios. Por favor, incline una vez más su rostro. Usted sabe cómo hacerlo. Usted sabe cómo hacerlo. Ya no se engañe más. Ya no le haga caso a las personas que no quieren verlo bendecido. Eso no es en una estrategia del enemigo. Eso no dé. O déselo a los pobres. ¿Mm? ¿Sabe qué es darle a los pobres de lo que es de Dios? Es que la honra que iba a ser para Dios ahora es para una persona necesitada. Usted prácticamente le está asegurando a esa persona que siga en su condición. No sé, aquí hay personas muy versadas, aquí hay personas muy inteligentes. En Facebook yo veo personas wow, tremendo, mis respetos porque son unos lectores de la Biblia impresionantes. Pero quiero soltarles ese rema en esta mañana. Cuando usted de lo que es para Dios se lo da a los pobres, los está honrando. Y cuando usted honra la pobreza, atrae más pobreza. Pero cuando usted honra la riqueza, atrae más riqueza. ¿Y qué dijo Dios? Yo soy el dueño del oro y de la plata. Mía es la tierra, mía es su plenitud. Todo es de Dios. Vuelvo y repito, cuando usted de lo que es para Dios, ¿qué le dijo el cojo? El cojo de la puerta la hermosa donde iban Pedro y Juan a la oración. ¿Qué dijo Pedro cuando el cojo o el paralítico o la persona que estaba ahí le decía, dame una moneda? Y Pedro le dijo, si te doy una moneda que es para Dios, te estoy prácticamente diciendo, quédate ahí siempre. Pero Pedro, ¿qué le dijo? No tengo plata ni oro. Ese, esa parte, y quiero que la entiendan muy bien, por favor. Esa parte de la escritura no quiere decir que Pedro era una persona vaciada, no. Pedro sí tenía plata, pero como iba para el templo, él iba era a ofrendar al templo, él iba era a diezmar al templo. Y en el camino se le cruza a esa persona pobre y Pedro le dice, no tengo plata ni oro para ti, tengo plata y oro para Dios, pero para ti no, para ti tengo un milagro de sanidad. Lo que tengo te voy a dar, porque tú no necesitas dinero, tú necesitas, es un milagro de sanidad. ¿Se da cuenta? O sea, Pedro decía, no, yo no le puedo dar lo que es de Dios, se lo voy a dar a él.
por justificar, por acallar mi conciencia, por decir, no, es que yo sí tengo amor por los pobres. Es condenarlos a que sigan pobres, porque usted está tomando algo sagrado para dárselo a personas que necesitan es otro milagro, no dinero en ese momento. ¿Qué hace cuando usted le da dinero a una persona, a un drogadicto? ¿Usted cree que él va a ir a hacer mercado con eso? ¿Usted cree que él va a ir a ayudar a sus padres con eso? No, él va a consumir más vicio. Lo está condenando a que siga en esa condición. Así de que empiece a obedecer. Ya no se justifique más, ya no se arruine más la vida. Empiece a darle el mejor curso a su vida. Empiece a decir, no, voy a empezar a diezmar. Si nunca lo había hecho, empiece a hacerlo a partir de hoy. ¿Qué es el diezmo? La décima parte de todo lo que me genere productividad. Eso es el diezmo. Si usted tiene una casa y la tienen arriendo, del de ese arriendo es deber, porque dice todos los diezmos, o sea que uno puede tener varios ingresos. ¿Mm? Si tiene un negocio, si tiene un vehículo trabajando, si tiene un emprendimiento, si tiene una pensión, ¿qué dice el Señor? Trae todos los diezmos al alfolí, todos. O sea, eso es provisión, eso es abundancia, porque hay personas que tienen varios ingresos, varias fuentes. De todo eso nos pide el Señor y les deseo lo mejor. Esta palabra es para que usted sea muy bendecido, prosperado y bendice la obra de Dios. Usted sabe cómo hacerlo. Usted puede enviar ese diezmo por una transferencia y es igual. Para Dios es igual. ¿Por qué? Porque llega a un lugar sagrado, llega a un lugar destinado para la obra de Dios. Y nosotros, los pastores, tenemos la obligación de administrar para que esa casa donde usted va cada 8 días esté abierta, para que haya lo necesario, para que usted pueda inclusive utilizar un baño, un lavamanos y decir, wow, esos servicios se pagan con mis diezmos, con mis ofrendas. El arriendo de este lugar se paga con mis diezmos, con mis ofrendas. En fin, hay alimento en mi casa y probadme, dice Dios. Los quiero mucho, les bendigo. El día de mañana no estaré con ustedes, pues debo salir a un compromiso pastoral. Entonces, les estaré comunicando cuando vuelva a estar con ustedes, porque voy a estar varios días en esta actividad de pastores. Dios los bendiga, los quiero mucho. Feliz resto de día para todos. Que estén muy bien.